Hoy día vamos a comenzar otra serie de sermones, querido hermano, que como usted puede ver ahí, es el sermón de la montaña o el sermón del monte. ¿Ya? No sé si leyó un mensajito que yo mandé ahí al grupo de WhatsApp, pero yo no puedo ocultar que me siento en gran manera motivado por esta serie. ¿Ya? Este es el mejor sermón que ha existido en la historia de la humanidad. Y es el sermón más contracultural y más polémico de alguna manera que se haya publicado en la historia. Así que nuestra misión el día de hoy va a ser introducir esta serie ya por medio del análisis de los dos primeros versículos del capítulo 5 de Mateo. Ya ahí vamos a estar reflexionando. Y estos dos primeros versículos son llamados por algunos teólogos como las notas editoriales del sermón. Ya lo encontré súper interesante, las notas editoriales, ya que nos dan todo el contexto inmediato antes de que Jesús comience a enseñar todas las maravillas que están incluidas en el Sermón del Monte. Así que ahí mientras buscan el capítulo 5 de Mateo, acompáñenme en un tiempo de oración para que el Señor nos ilumine, tanto nuestras mentes como nuestros corazones para recibir su palabra el día de hoy. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo sea moviéndose en medio nuestro hoy. Padre, no permitas que este sea un domingo más. No permitas, mi Dios, que salgamos de este lugar de la misma manera en la cual entramos, sino que abre nuestras mentes, nuestros entendimientos y principalmente nuestros corazones para ser transformados por tu palabra el día de hoy. Y que podamos, Señor, ser discípulos contraculturales, apasionados por ti, apasionados por las enseñanzas de Jesucristo y que queramos vivir para imitarle. Y ahora, mi Dios, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. El título del sermón del día de hoy, querido hermano, se me olvidó mencionarlo, es Un discipulado contracultural. Vamos a ver que eso es gran parte del Sermón del Monte y se puede ver inclusive en estos detalles en los versículos 1 y 2. Así que leamos. Yo estaba emocionado porque al igual que el hermano Juan Carlos quería leer de manera alternada un texto, ¿ya? Pero son 2 versículos. No va a ser muy eficiente, ¿cierto? Así que leamos al unísono, ¿ya? Versículos 1 y 2. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Esto es palabra de Dios para su pueblo. Te alabamos, Señor. Qué versículo más curioso, ¿ya? Es un texto difícil, porque son un montón de verbos, un episodio muy situacional. ¿Qué tiene esto para decirnos el día de hoy, ¿ya? Y para desafiarnos en nuestro caminar cristiano. Vamos a estar hablando de eso. Pero antes me gustaría hacerle una pregunta a usted, ¿ya? Y piénsela, trate ahí después, si me ubica después del sermón, contéstemela para que tengamos un tiempo de conversación, ¿ya? La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el mejor sermón que usted ha escuchado? Interesante, ¿eh? Quizá para algunos de ustedes el mejor sermón que ha entrado ahí por sus oídos puede haber sido presenciado en una de las bancas de la Iglesia Presbiteriana de Chile. ¿Cierto? Por tantos pastores que el Señor le ha dado un don increíble de predicación. Quizás el sermón que usted ha escuchado, que lo ha transformado totalmente, que lo recuerda y lo atesora hasta el día de hoy, es el sermón que le dio por primera vez convicción de pecado. ¿Cierto? El sermón que el Espíritu Santo usó para mostrarle la gracia irresistible de Jesucristo y atraerlo hacia Él. Y ese sermón se quedó con usted. ¿Ya? Quizás para otros, para muchos de nosotros, quizás sobre todo las generaciones más jóvenes, el mejor sermón que han escuchado proviene del internet o de los libros, ¿ya? Y acá los calvinistas tenemos algunos sermones regalones, ¿cierto? Pecadores en las manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Tremendo sermón. ¿Qué título más calvinista? Pecadores en manos de un Dios airado. ¿Ya? Se dice que cuando Jonathan Edwards predicó este sermón por primera vez en vivo y en directo no pudo ser terminado, porque era tanto el llanto y los gritos de desesperación de la gente causados por el arrepentimiento que generó ese sermón,
que Jonathan Edwards no pudo terminar de predicarlo. O sea, un sermón increíble, usado por el Señor. Quizá algunos de sus sermones favoritos son aquellos que fueron dados por Martyn Lloyd-Jones, en ese estilo y en ese acento británico, ¿cierto? Tan peculiar. O por Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Quizá su sermón favorito se encuentra en sus recopilaciones de sermones, en Discurso a mis estudiantes, ¿cierto? Spurgeon era una persona que tenía tantos dones de predicación que cuando él llegaba al tabernáculo de Londres y probaba audio y leía un versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para proyectar su voz, la gente que pasaba por afuera del tabernáculo se convertía. O sea, una persona pero usada por el Señor de manera increíble. Sermones que cambian vidas. Predicadores que cambian vidas. Quizá alguno más moderno, ¿cierto? Tim Keller. Yo tengo varios amigos que les encanta Tim Keller y con justa razón. R.C. Sproul, Paul Washer, John Piper, ¿cierto? Querido hermano, con todo el respeto que estas personas se merecen como maestros del Señor y que sus sermones se merecen como el fruto de su arduo trabajo, ¿cierto? Ninguno de estos sermones es el mejor sermón de la historia. Ninguno tiene el honor de ostentar ese título, ya que el mejor sermón que ha sido predicado en la historia de la humanidad ocurrió hace 2000 años atrás en una montaña o en un monte. No existe un sermón que haya sido más grabado en la conciencia, en el subconsciente colectivo. No hay un sermón que haya impactado más vidas, que haya causado más arrepentimiento y que haya motivado de tal manera a vivir y a morir por Jesús como lo ha hecho el Sermón del Monte. Eso es así, querido hermano. Entonces cabe preguntarse, ¿qué es lo que hace a este sermón tan especial? ¿Qué lo hace tan peculiar, tan único? ¿Por qué el consistorio de la Séptima Iglesia quiere que empecemos a meditar en esto por harto tiempo? ¿Ya? Vamos a estar harto tiempo acá analizando este sermón. ¿Por qué? ¿Qué lo hace tan particular? Podríamos responder esta pregunta diciendo, bueno, es fácil. Simplemente fue expuesto por el mejor predicador que ha existido, el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿cierto? Pero también hay otras respuestas que podamos hacer a esta pregunta. ¿Qué lo hace tan especial? Y acá respondemos que basta leer los primeros versículos de este sermón para darse cuenta que es profundamente contracultural. Va contra cualquier filosofía, cualquier doctrina que se estaba enseñando en la época y también que se enseñan el día de hoy. Déjeme darle algún ejemplo. Este sermón empieza en su introducción diciendo, bienaventurados no aquellos que ostentan de una gran fortaleza o un nivel interior y económico, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es eso? Totalmente distinto. Este sermón empieza y dice, bienaventurados aquellos que siempre son fuertes y que nunca se dejan amedrentar y que siempre vencen. No dice eso. Bienaventurados los que lloran. Totalmente distinto a la época. Bienaventurados no aquellos que son líderes de ejército y que siempre derrotan al enemigo y lo humillan y salen sin ningún rasguño. No dice eso. Bienaventurados los que padecen persecución. Esto es fantástico. Es un sermón que va en contra de culturas basadas en el éxito, basadas en el honor y en el orgullo personal. Es por eso que muchos teólogos han definido que este sermón trata acerca de un reino al revés, donde el que está en la cúspide de la pirámide no es el más poderoso y el que se jacta sobre el resto, sino el humilde, el pobre, el que sirve. Qué tremendo, querido hermano. Y es así como este sermón también es tan polémico, porque critica la hipocresía de los líderes religiosos, sus malas interpretaciones de la ley. Fue un sermón que fue contra el status quo de la sociedad. Y es acá, querido hermano, donde John Stott, quien escribió más de un libro, yo me di cuenta la semana que más de un libro acerca del Sermón del Monte, y es en su pensamiento y en su estudio que nos vamos a estar influenciando para esta serie de sermones. John Stott, hablando de este detalle, de la contraculturalidad de este mensaje, hace la siguiente observación.
Prácticamente ningún movimiento de contracultura de los que hemos observado en el último tiempo. Él hace referencia de Vietnam, ¿cierto? Hace el amor, no la guerra. Todos estos movimientos contracultura, ninguno, dice John Stott, ha recurrido a la iglesia como un apoyo y como un refugio en sus luchas contra la injusticia y contra la maldad de la sociedad. Él hace esa observación. Dice, han recurrido a filosofías muchas veces hinduistas o budistas o a la anarquía y al descontrol. Pero nunca se ha visto a la iglesia como algo propiamente contracultural. Y John Stott dice, esto es por lo siguiente. La iglesia es observada por el mundo como una extensión del status quo. Fíjese, qué tremendo lo que está diciendo este pastor anglicano. La iglesia es una extensión del conservadurismo sin ni una crítica del mundo. Todos los aspectos culturales esenciales del entorno están en la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo John Stott? En simples palabras, la iglesia no es distinta al mundo. No es distinta. Y es por eso que la idea de ser contracultura y la iglesia parecen ser caminos radicalmente distintos. Porque la iglesia va en sintonía con la cultura de este mundo. John Stott dice, no, señores, eso es un error. La iglesia es llamada a ir en contra de la cultura. Y es de eso que se trata este sermón. Y en esta introducción de estos primeros 2 versículos vamos a ver 3 características de un discipulado contracultural. Aquellos que están tomando nota o que les gusta tener ahí un esquema mental para seguir las ideas. 3 características de un discipulado contracultural. En primer lugar, un discípulo contracultural tiene una motivación distinta. Eso lo vamos a ver de principio a fin en el Sermón de la Montaña. Lo que lo mueve no es lo que mueve al mundo. No sigue sus estrategias de marketing, no sigue sus objetivos comerciales. Lo motiva a otra cosa. En segundo lugar, un discípulo contracultural tiene un maestro distinto. No sigue infaliblemente a los tutores que el mundo sigue. Tiene otro por autoridad. Sigue a otro maestro. Y por último, un discípulo contracultural tiene un mensaje distinto. La narrativa que él adopta en su vida como algo solemne y algo por lo cual vale la pena vivir o morir, no son los mensajes de este mundo. Es el mensaje de Jesucristo. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que comencemos. ¿Me sigue? ¿Está listo para comenzar? Amén. Excelente. Entonces nuestro primer punto era que un discípulo contracultural tiene una motivación distinta. Repase la primera parte del versículo 1 de Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte. ¿Qué tiene que ver esto con un discipulado contracultural? Vamos analizando, vamos entrando ahí en profundidad. Hay una cosa que acá está supuesta, queridos hermanos, por Mateo, y es lo siguiente: Jesús y sus discípulos eran seguidos por multitudes. ¿Qué es lo que vio Jesús? Una multitud, ¿cierto? En el capítulo 4 esto se nos dice explícitamente, en los versículos 24 y 25, que son justo aquellos versículos que son la antesala inmediata al capítulo 5. Dice lo siguiente: se difundió, ¿qué cosa? La fama de Jesús por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. De nuevo la idea. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Fíjese, multitudes, querido hermano, turbas de gente siguiendo a Jesús y a los discípulos. ¿Qué concluimos de esto? El ministerio incipiente de este Jesús y de su grupo de seguidores era prometedor, querido hermano, bajo las lógicas de éxito de la época y nuestras lógicas de éxito también. Es un ministerio prometedor, son famosos, son admirados, son seguidos. Era un ministerio que estaba logrando impacto, no tan solamente con su doctrina, sino por las manifestaciones visibles que habían. Habían milagros, era una locura, era algo extraordinario.
¿Cuál es la conclusión lógica de la gente que lo veía? Él es el Mesías que va a gobernar y a conquistar todo el mundo, va a vencer a todos sus enemigos, va a reinar poderosamente ante la vista de todos. Todo iba de viento en popa. Un ministerio prometedor, magnífico, admirado por todos, por las masas. Sin embargo, en este ambiente de prosperidad y de bonanza, pasa algo sumamente inesperado. Jesús ve la multitud y se aleja a un monte. Ve todo esto y no se aprovecha. Él quiere aislarse a una montaña. Esto va en contra de las estrategias de marketing del momento, querido hermano, y las estrategias de marketing actuales. Y esto no fue una improvisación, no fue una decisión mal informada. Los verbos en griego, viendo las multitudes y subió al monte, son activos. Jesús lo hizo en plena conciencia y por iniciativa propia. Él quería evitar la multitud por un momento y subir al monte. Y esto se ve confirmado, querido hermano, por el cambio de vocabulario que hay en este texto. El capítulo 5 nos dice, viendo la multitud, ¿cierto? Subió al monte, pero ¿quiénes le siguieron? Solamente sus discípulos. Hay un cambio ahí. Él quiere tener un momento de intimidad con sus discípulos y no con las masas por un momento. Y eso no quiere decir que Cristo sea exclusivista, ¿cierto? En Lucas 6 hay un sermón muy similar al Sermón del Monte, que es conocido por los teólogos como el Sermón de la Llanura. Y es ahí donde muchos elementos del Sermón del Monte son predicados, esta vez sí, a la multitud. Pero en Mateo 5, el escritor bíblico nos está dando a entender que Jesús quería un momento de pausa y de intimidad con sus discípulos, alejados arriba de una montaña. Y esto contrasta ya, es algo bien revolucionario. No sé si usted ha visto la serie The Chosen. Ya, pero en The Chosen nos muestra un panorama totalmente distinto. Jesús le dice a sus discípulos, vayan a los poblados y publiciten esto para que vean mi sermón. No es así. La Biblia nos está dando a entender, y los comentaristas nos dan a entender, que Cristo quería un momento exclusivo con sus discípulos, no frente a las masas. Y es acá donde el Sermón del Monte ocurre. Él quería tener un momento de reflexión en medio del desorden, un tiempo de pausa en medio del ruido, un momento de intimidad en medio de la multitud, en medio de un ministerio prometedor, lleno de buenas cifras, de buenas estadísticas. ¿Qué es lo que concluimos entonces? El ministerio de Jesús, queridos hermanos, no era motivado por la fama, no era motivado por las multitudes, no era motivado por los resultados. Jesús quería cumplir su ministerio correctamente y enseñar lecciones importantes a sus discípulos. Y esto es contracultural, querido hermano. Esto contrasta enormemente con los ministerios que observábamos en la antigüedad y también los ministerios que observamos en la actualidad, donde los líderes religiosos lo único que los motiva y los atrae es la fama, las multitudes, el ser vistos. Hay una preocupación excesiva por los números, por las estadísticas, por los likes en las redes sociales. La admiración, el respeto, la fama los mueve. No es el caso de Jesús. Él está dispuesto a renunciar a eso para cumplir su llamado eficientemente. Yo tenía un amigo en la iglesia bautista que me decía, no me acuerdo el sobrenombre que me tenía, Monito. Me decía, Monito, tú siempre tienes que evitar las 3 F. La fortuna, las faldas y la fama. Las 3 F, ¿cierto? Acá Jesús evitó una, la fama. Quiere subir a la montaña para estar con sus discípulos. ¿Ya? Entonces, querido hermano, San Juan Crisóstomo, al comentar este texto, un padre de la iglesia, dice lo siguiente: en esto de predicar sobre un monte y en la soledad, y no en la ciudad, no en el foro, Jesús nos enseñó a no hacer nada por ostentación y a separarnos del tumulto, principalmente cuando conviene dialogar de cosas importantes. Huya de la ostentación, de querer ser visto siempre.
sobre todo cuando hay temas polémicos que tratar, temas íntimos que tratar. Hoy día hay líderes que debaten en redes sociales, motivados para que todos vean que ellos destruyeron a su enemigo intelectualmente. ¿No es el ejemplo de Jesús? No quiera siempre ser visto. Esto es algo que en el mismo Sermón del Monte Cristo posteriormente enseña de manera explícita. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. Más adelante dice que debemos ser motivados por una comunión íntima con Jesús en lo privado. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Esa es la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Así que, querido hermano, hoy la Escritura y las palabras de Cristo nos llaman a meditar. ¿Qué es lo que motiva tu ministerio? ¿Qué es lo que motiva tus decisiones? ¿Qué es lo que motiva tu vida? ¿La fama? ¿La aprobación? ¿La admiración? ¿El respeto? ¿La estadística? ¿Tus motivaciones son las mismas que el mundo tiene? No era el caso de Jesús. Y ese es nuestro primer punto. Somos llamados a ser discípulos contraculturales porque nuestra motivación es distinta. Es estar cerca de Jesús y glorificarle para siempre. Amén. Sigamos a nuestro segundo punto entonces. Un discípulo contracultural tiene un maestro distinto. No tan solamente una motivación, también un maestro. La segunda parte del versículo 1 nos dice lo siguiente. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Nuevamente, ¿qué tiene que ver esta frase, cierto? Con tener un maestro distinto al de la cultura. Luego de que Jesús tomara esta decisión de subir al monte, el texto nos da un detalle que puede parecer insignificante. Sin embargo, tiene una profundidad, querido hermano, increíble. Y sentándose, se sentó. Nuevamente, The Chosen lo muestra parado todo el rato, ¿cierto? Igual es entretenida, yo la recomiendo, ¿ya? Pero no capta muy bien la esencia de Mateo 5, ¿ya? Jesús se sienta y es en este escenario que los discípulos se acercan a él nuevamente, indicando que Jesús prácticamente subió solo al principio y los discípulos iban detrás. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver este detalle? ¿Por qué es tan importante? Era común, querido hermano, que los maestros o los rabinos del siglo I, que contaban con autoridad, con acreditación, ¿cierto? Y con dignidad, enseñaran sentados. Fíjese usted qué interesante. Se sentaban para enseñar. Y esto trascendía la esfera religiosa. Los legisladores, el poder político, también se sentaban en los primeros siglos, ¿cierto? Era común la figura de un trono. ¿Recuerda? Estar sentados mientras se legisla, estar sentados mientras se enseña, es un símbolo de autoridad. Y yo pensaba y decía, esto es totalmente compatible con el concepto que nace posteriormente de cátedra. ¿Usted sabe lo que significa la palabra cátedra? Cátedra es el latín para asiento. Era una silla, ¿ya? Donde se sentaba un maestro, el obispo de una localidad. Y es por eso que catedral es aquella iglesia que contiene la cátedra o el asiento donde el obispo se sentaba para enseñar y donde el obispo oficiaba regularmente la Eucaristía. Fíjese usted qué interesante. Esta relación de una silla o de tomar asiento con la autoridad y con la docencia. Aquellos que conocen un poco de la universidad saben eso, ¿cierto? Se usa también el dictar cátedra, el ser un catedrático, como ser un maestro acreditado, con autoridad, ¿cierto? Y la Iglesia Católica Romana ha abusado de este concepto de dar cátedra, llegando a afirmar que cada vez que el obispo de Roma, desde la cátedra o la silla de San Pedro, habla docentemente en asuntos dogmáticos, eso es infalible porque viene ex cátedra. De nuevo, la autoridad que viene de ocupar un asiento. Y ellos dicen, eso es infalible. Eso es terrible, ¿eh? Es terrible. Hay muchos católicos romanos que protestaron en contra de eso cuando es promulgado en el Concilio Vaticano II. El otro día con el hermano Joel
fuimos a Curicó y yo conocí por primera vez presencialmente al pastor Alejandro Molina. Y ahí tuvimos una conversación de lo más placentera acerca de Hans Kung, que fue un católico romano que se oponía a este concepto de la infalibilidad papal. Pero bueno, ahí me fui por las ramas, ¿cierto? Estábamos hablando de esta conexión, tomar asiento y con autoridad al enseñar. Jesús de esta manera, queridos hermanos, está enseñando como un rabino lleno de autoridad, como un destacado catedrático, si lo queremos poner en términos modernos. Y esto también es confirmado explícitamente por Mateo, en el capítulo 7, que este es ya las despedidas finales, los comentarios finales del Sermón del Monte. Mateo dice lo siguiente: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eso era reconocido explícitamente por Mateo. Jesús no enseña como cualquier persona. Él se sienta en su cátedra y es totalmente autoritativo en su mensaje. Si usted, querido hermano, el día de hoy es un seguidor de Jesús, usted tiene que saber lo siguiente: usted no es el aprendiz de cualquier maestro, no es el aprendiz de cualquier profeta, no es el aprendiz de cualquier rabino. Usted sigue a un maestro que tiene autoridad, y autoridad sobre todas las cosas. Y todo lo que sale de su boca es infalible, ex cátedra, y es nuestra regla de fe y práctica. El mismo Mateo se refiere a esto en el capítulo 28, en aquel episodio que conocemos como la Gran Comisión. Jesús declara acerca de sí mismo: toda potestad me es dada, en el cielo como en la tierra. Toda autoridad, todo poder le pertenece a Él. Ese es el maestro que usted y yo seguimos. Y esto es contracultural, nuevamente, querido hermano. No sé si usted se ha percatado que la sociedad actual, quizás más que nunca, es muy visible como todos estamos en búsqueda de maestros. Todos estamos en búsqueda de seguir la enseñanza de alguien, ¿cierto? En la actualidad se ve mucho la figura de los influencers. Y la gente sigue a los influencers. Y cualquier cosa que recomiendan lo quieren tener y dan consejos de inversiones y son estafas piramidales y la gente cae. ¿Cierto? O los influencers del gimnasio y la gente los sigue y los idolatra. Hoy día la gente no tan solamente sigue influencers, sino que adoptan como maestros a políticos, pensando que sus figuras y sus ideologías son infalibles y que tienen autoridad. Seguimos a famosos, seguimos a intelectuales, pensando que sus mensajes tienen autoridad como ningún otro. Seguimos a religiosos paganos y más que nunca gente dotada de educación está cayendo en cultos, en sectas. Estamos buscando a quién seguir, queridos hermanos. Y como cristianos somos llamados a no tener los mismos maestros que el mundo tiene, sino a tener un maestro totalmente distinto, apartado y santo, aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, Jesucristo. Así que hoy somos llamados a adoptar la conducta de los discípulos. Vieron que Jesús se sentó y ¿qué hicieron? Fueron a Él. Vaya a Él, querido hermano, el día de hoy. Necesita ser guiado, necesita ser enseñado, ve el mundo y ve un caos y se siente perdido. Vaya a Jesucristo. Él está sentado y tiene algo importante que decirle a usted el día de hoy, porque es el maestro más autoritativo que existe. Sea igual que los discípulos y vaya a Jesús, siéntese a sus pies en el monte y escuche. Y por último lugar, un discipulado contracultural tiene un mensaje distinto. No tan solamente tiene un maestro distinto, o no tan solamente tiene una motivación distinta, sino también un mensaje, una enseñanza que lo distingue. Versículo 2 de Mateo 5. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Luego de que los discípulos fueran a Jesús, que está sentado en símbolo de autoridad, ¿qué es lo siguiente que Mateo nos muestra en este texto? Jesús abre su boca y comienza a enseñar. Qué detalle más curioso, ¿no? Podríamos decir que es redundante. A ver, oye, si él dio un sermón, quiere decir que habló
Y eso quiere decir que abrió la boca. ¿Por qué Mateo lo muestra prácticamente como una redundancia? ¿Qué significa esto? Abrió su boca y comenzó a enseñar. Esta expresión, queridos hermanos, es un modismo judío que se usaba para indicar solemnidad en las declaraciones. Cuando se nombraba que un maestro abría su boca y empezaba a enseñar, lo que se está diciendo en la tradición judía es todo lo que está a punto de salir de la boca de este maestro no debe ser tomado a la ligera. No debe ser rápidamente desechado, descartado u olvidado, sino que lo que está a punto de salir de su boca tiene peso, tiene valor y es en gran manera solemne. Entonces, esto es lo que se está diciendo. Lo que está a punto de suceder en el sermón, querido hermano, no es cualquier mensaje. Es el mensaje más solemne que ha escuchado la historia de la humanidad. Jesús abrió su boca y comenzó a enseñar. Pero ¿cuál es el contenido de este sermón? ¿Qué es lo que Él dijo? Sintonícenos en el próximo episodio, ¿ya? Ahí vamos a comenzar ya con el sermón de lleno en el versículo 3. Pero para no dejarlos con gusto a poco, déjeme darle algún resumen de lo que está a punto de salir de la boca del Maestro, que tiene tanta autoridad y tanta solemnidad para nosotros. John Stott sostenía que el Sermón del Monte podía ser resumido con las siguientes palabras: no os hagáis, pues, semejantes a ellos. Eso está en Mateo 6, versículo 8. No os hagáis semejantes a ellos, sean contraculturales. Este sermón nos está llamando a no ser semejante a quienes, a los soberbios, que querían ser siempre vistos y superiores al resto. Jesús nos llama a no ser semejantes a quienes, a los legalistas, que ponían pesos sobre la sociedad para jactarse ellos mismos de la rigurosidad de su devoción. No sean semejantes a los falsos líderes religiosos. En lugar de ello, este sermón nos llama a buscar con un corazón humilde y sincero la presencia de Dios y su reino. Eso es lo que está a punto de salir de la boca de nuestro Señor. El mensaje del reino al revés, un mensaje de humildad, no de orgullo. Un mensaje de que los pobres en espíritu poseen el reino de los cielos. Un mensaje de que los que lloran son aquellos que recibirán consolación. Ese es el mensaje, querido hermano, solemne que salió de la boca del Señor. Esta es la ética, querido hermano, autoritativa, bajo la cual usted debe basar su conducta. Porque este es el mensaje que Jesús da con tanta importancia y con tanta solemnidad. Lamentablemente, querido hermano, muchas veces no hemos atesorado este mensaje como algo valioso, como algo de suma importancia, como algo de vida o muerte, sino que hemos escuchado y adoptado otros mensajes. Los mensajes del mundo, mensajes materialistas, mensajes de orgullo personal. Hemos pensado que las bienaventuranzas no son para el pobre, sino que son para aquel que tiene más posesiones materiales, que son para aquel que tiene más dinero, para aquel que tiene un mejor empleo, para el que tiene respeto y admiración. La palabra solemne del Señor le dice a usted el día de hoy, eso es una mentira. No caiga en esa mentira. Ese no es el mensaje en el cual somos llamados a vivir. Hoy el Señor nos llama a ser discípulos contraculturales que adoptan un contenido, un mensaje, una enseñanza distinta, la del reino al revés. Querido hermano, ¿cuál es el mensaje en el cual basas tu vida? ¿Cuál es ese relato que le da coherencia, esa cosmovisión que le da coherencia a tu existir? ¿Las promesas de prosperidad del mundo o el mensaje contracultural del Sermón del Monte? Así que concluyamos, queridos hermanos. Hemos visto en estos 2 versículos introductorios tremenda riqueza, ¿cierto? Hemos visto 3 características de un discipulado contracultural. En primer lugar, nuestra motivación es distinta. No somos movidos por la fama, por las multitudes.
sino por seguir a nuestro Señor. En segundo lugar, vimos que tenemos un maestro distinto, no los que el mundo tiene, sino aquel que está sentado en el trono y en su cátedra, Jesucristo. Y por último, vimos que el mensaje, nuestras enseñanzas que seguimos son distintas. No son las del éxito de la cultura, sino el mensaje de servicio y humildad que Jesucristo nos enseñó. Así que para terminar, queridos hermanos, quisiera dejar para el final, ya lo hice conscientemente, un detalle importantísimo de este texto. Y que John Stott también ve y que muchos teólogos han llegado a esa conclusión. Y lo quería dejar para el final para que esto sea de consuelo para nuestras almas y de desafío en nuestra vida cristiana. ¿Ya? Quiero que retrocedamos miles y miles de años al Antiguo Testamento. Hubo un momento en el cual Moisés también subió una montaña. También subió un monte, el monte Sinaí. Y empezó a enseñar, abrió su boca con autoridad también, y comenzó a enseñar. ¿Y cuál era su mensaje? No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. No van a andar en esos estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Un día Moisés se subió a un monte y enseña autoritativamente, no sean como ellos. Y miles de años después, en el Nuevo Testamento, Jesús se sube a un monte y comienza a enseñar. ¿Qué cosa? No os hagáis semejantes a ellos. Inclusive él interpreta la ley de Moisés, haciendo este vínculo aún más notorio, ¿cierto? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Él está interpretando correctamente y está yendo al corazón de la ley. ¿Qué estoy tratando de comunicar para consuelo de nuestras almas, querido hermano? En la providencia y sabiduría de Dios es claro, clarísimo, lo siguiente. El Sermón del Monte fue más que una excelente predicación. Fue mucho más que eso. Es la identificación de Jesús como aquel que es el mejor Moisés, que está dando una mejor ley. Y que al igual que como Moisés llevó a los escogidos en un éxodo hacia la liberación de Egipto, Jesús nos llevó en un éxodo, no de la liberación de un país, sino de la liberación de la muerte, de Satanás y del pecado. Él es nuestro mejor Moisés y sus enseñanzas son las mejores para nosotros. ¿Por qué quiero terminar con eso para que nuestros corazones tomen ánimo? Porque este sermón, querido hermano, es revolucionario. Van a haber muchas aplicaciones que van a confrontar nuestras vidas y nos van a mostrar claramente en nuestra cara nuestro pecado. Y eso nos puede desanimar. Eso nos puede hacer sentir indignos y que no tenemos ningún argumento para estar sentados acá en la iglesia porque somos hipócritas. Eso puede suceder. Es por eso, querido hermano, que siempre en cada uno de estos sermones tenga en su cabeza lo siguiente. No es por nuestras obras, no es por nuestro comportamiento, sino solamente por aquel que es el mejor Moisés, Jesucristo, que tenemos perdón de los pecados y tenemos vida eterna. Y somos librados para siempre del yugo del pecado, para estar justificados y en paz delante del Dios Santo por los siglos de los siglos. Tengamos eso en nuestras cabezas, queridos hermanos, y que el mensaje del Evangelio nos impulse a seguir a Jesús de manera contracultural. Roguemos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, que inclusive en textos que pueden parecer tan accesorios, tú nos das tremendas lecciones. Y nos enseñas que es en Jesucristo que tenemos, Señor, un mejor maestro, una mejor enseñanza. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, Señor, a vivir por Él, en Él y para Él. Y que esta serie de sermones sea un recordatorio que tenemos que ser discípulos contraculturales, que quieran ser distintos, que quieran ser santos, que quieran ser apartados.